Hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Hola Raúl, bienvenido. Pues vamos a hacer el famoso capibara. Gracias por ese tap tap. 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 Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Hola Esti, Gracias por ese bienvenida. tap tap. Mira lo que estoy haciendo hoy. Gracias por ese tap tap. Bienvenido Raúl, bienvenida Esti. Hola Esti. Qué cosa más bonita. Tu capibara. @Raúl Oli. Gracias por ese tap tap. Acabo de salir de trabajar. Ah, mira. Gracias por ese tap tap. Tranquila Esti, que ya viene el viernes. El viernes está cerca. Gracias por ese tap tap. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Así que me uno bien cuando llegue a casa. Ah, listo, no, tranquila. Gracias por Nos ese vemos en tap un tap. ratito entonces. Gracias por ese tap tap. La pistola está fría todavía. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. El señor Bigotes. El Gracias capibara. por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Esto lo hago con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias Raúl por los likes. Gracias por ese tap tap. Isan, gracias por los likes también. Gracias por ese tap tap.
Gracias por acompañarme un rato Gracias por mientras ese trabajo. tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Raúl, saca en un momentico ya. Ya llevas 2500. Gracias por ese súper tap rápido. tap. Muy, muy rápido. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. 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 Bienvenido Jordi, bienvenido Apodo. Raúl, gracias por los likes. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. 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 Estoy atento al chat, aunque esté Gracias concentrado. por ese tap tap. ¿Qué haces? Hola Yolito, hago piñatas. Gracias Oye, por estoy ese tap haciendo- tap. Hoy estoy haciendo una piñata en un capibara. Gracias por ese tap tap. 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 Se viene cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Mira Raúl, qué rápido.
Súper rápido, Raúl. Gracias por ese tap tap. 4300. Gracias por ese tap tap. Miran 10 minutos de live. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Está a punto, a punto. Gracias por ese tap tap. Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias, Raúl, por esos 5000 likes. Ya se cuajan. Miran, 10 minutos. María Alejandra. Gracias por seguirme. Bienvenida al directo. Gracias, Raúl. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias a todos Gracias por por los ese likes. tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese Gracias tap por el tap. apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. 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 Te perdiste un hand. Te perdiste un hand. Aquí seguimos creando, con calma y Yo. buena vibra. Gracias El por Raúl ese está tap tap. muy rápido. Mire, va por el segundo, Raúl. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Llegaste al momento de la cuerdita por lo menos. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese Este tap es solo tap. uno de los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. Esta es la segunda piñata que hago hoy. Gracias por ese tap tap. Y en la mañana tuve que hacer la de Sonic. Para que saliera hoy. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Guay con mucho trabajo. Sí, sí. A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. Ya se fue el invierno. Ahora empieza la época de piñata. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Y con suerte de despedidas de solteras. Pues sí. También. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese Qué tap bueno que tap. estás aquí. Para que Gracias manden a por hacer los pasar. colacao. Yo no sé cuándo le vamos a hacer un hermanito al colacao. Gracias por esos regalitos. Gracias, Gracias por ese tap tap. Gracias, Raúl. Gracias por esos regalitos. Gracias. Gracias por ese tap tap. 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 Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
El señor Bigote estamos haciendo hoy. El capibara. Gracias por ese tap tap. Que se cae todo. Rechonchito. El rechonchito. Gracias bigotudo. por ese tap tap. El bigotudo. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por ese tap pasar. tap. Una patica por aquí. Y una patica por acá. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias Si por tienes ese alguna tap tap. pregunta, con gusto la leo. Pregunta. El que tenga dudas que pregunte. Gracias por ese tap tap. 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 Hay otro Han. Gracias por ese tap tap. Mira, ahí viene otro. Gracias por ese tap tap. Vamos, Raúl. Raúl está a cohete. Esto lo hago con mucho cariño. Gracias Todo por es ese hecho a tap mano. tap. Jolín, Raúl no da tregua. El Raúl está fuerte. Gracias por ese tap tap. 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 ¿Cuánto mide esa mini piñata? Esta piñata mide 40 Gracias por centímetros. ese tap tap. 40 por 30 centímetros. Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Otro Han. Gracias, Raúl. Raúl, 10.000 likes. Muchísimas gracias por ese apoyo. 10.000 likes. Cada 5.000 likes sale Han. Han es la mascota. Han. Salió 10.000 en Han de solo nuevo. 40 minutos. Muchísimo. Muy rápido. Gracias en por 40 ese minutos tap no. tap. 25 minutos llevo el live.
25 minutos. Gracias por ese tap tap. Muy rápido. 25. Pues ala. Sí, sí. Gracias que por ese llevas tap tap. 500 likes por minuto. Muy rápido. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Pues vamos rápido, rápido, rápido. Vamos a pegar papel ahora. Gracias por ese tap tap. 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 Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola. Hola Fabián, bienvenido. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Gracias por ese tap tap. 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 Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ahí viene este por el hand.
Gracias por ese tap tap. Lo intento. Yo sé que sí. Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Bueno, antes era más difícil, ahora todos los días. Gracias Venga, por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ahora vengo. @Raúl. Ok, Raúl, aquí te esperamos. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Y tú llegas rápido de la casa, del trabajo a la casa. Llegaste rapidito. Sí, 10 minutos o así. Sí, sí, muy rápido. ¿Qué es eso que estás haciendo? Rubius, lo que hago es una piñata. Siempre hago piñatas aquí en el live. Oye, estoy haciendo una piñata de un capibara. Seis, siete, 6, 7, 6, 7. Gracias por ese tap tap. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Rubius, gracias por seguirme. Bienvenido al live. Gracias por ese tap tap. Pero más es una piñata a mí. Gracias por ese tap tap. Sí, es una piñata de un capibara. No digo de Sonic. De Sonic la tengo aquí. Mira. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap. Hola, volví. Gracias por ese Bienvenido, tap Raúl. tap. No te demoraste mucho. Gracias por Más ese es una tap piñata tap. de Goku. Sí, si me la piden la hago. Todas las piñatas que hago aquí Gracias son por por ese pedido. tap tap. Cuando No, el cliente no me diste la, tiempo de alcanzarte, jijiji. cuando el cliente me las pide, las hacemos aquí en vivo. Así que si quieres una Goku, me la puedes pedir y la hacemos aquí. @Esti. Gracias por ese tap tap.
¿Pero qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué Este es eso lo solo que uno de estás los haciendo? Gracias muchos por ese diseños que hago. tap-tap. Lo que estoy haciendo ahorita es un capibara. La imagen que aparece en la pantalla que dice hoy. Esto que sale, que está aquí. 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 Esto. Gracias por ese tap-tap. Gracias por ese Pero me tap-tap. haces la piñata de Steve. De Steve de Minecraft, sí, también la he hecho. Gracias por ese tap-tap. Mira, por ahí llegó un pedido. Vamos a ver si es piñata. A ver qué pidieron. Pues sí, una piñata. Vamos a ver qué me la pidieron. Una piñata de Blu-ray pequeña. Mira, Blu-ray la tenemos por allá. Esa ya sale. Esa la acaban de Gracias por comprar. ese tap-tap. La de Blu-ray que se ve por allá al fondo. La Gracias acaban de por ese comprar ahorita. tap-tap. A veces tardo en responder, Gracias pero por estoy ese pendiente. tap-tap. Gracias por ese tap-tap. Bluey, qué bonito. Sí, la acaban de comprar. Esos sonidos que Gracias por escucharon ese ahorita tap-tap. es cuando compran. Se va mañana. Así que se lo tenemos que reponer. Habrá que reponer. Gracias Sí, por sí, ese soy tap-tap. Igual que el capibara. Capibara no... Tengo días que no lo tengo aquí Gracias por por eso. ese tap-tap. Tenemos que hacer un Mickey pequeño. Tengo que hacer un Stitch pequeño. Hay varias que tengo que hacer para reponer. Gracias por ese tap-tap. Gracias por ese tap-tap. Qué bueno Gracias que por estás ese aquí. tap-tap. Gracias por pasar. Gracias por ese tap-tap. Pero porque yo lo que yo digo no suena. Hay cosas que no salen. Porque hay cosas que Gracias por ese restringe, tap-tap. la restringe TikTok. Así que cuando no te suene Gracias algo, por ese tap-tap. cambia las palabras por una similar. Gracias por ese tap-tap. La novia de Steve hoy está muy junta a Mario. Ujú. Ah, ¿tú también te diste cuenta? Mario está aprovechando que... Mario está aprovechando que no está... Gracias por Que ese no está tap-tap. Stitch. Y como tampoco está la princesa, los dos están aprovechando. Gracias por ese tap-tap. Gracias por ese tap-tap. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Gracias por ese tap-tap. 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 Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por ese pasar. tap-tap.
Gracias por ese tap tap. 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 Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. 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 Otro hand. Gracias por ese tap tap. Viene el otro, viene el otro. Colin. Raúl tiene Gracias una por técnica ese tap, tap. secreta. Esto lo hago con mucho cariño, todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap. 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 Hola, me encantaría aprender a hacer piñatas contigo de donde eres. Hola María Alejandra, soy de Venezuela, pero trabajo en Málaga, en España. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Envíen a Epelopec por Garama Divino de casi uno, me busco Garamas chidos. Gracias por ese tap tap. 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 Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. 3, 2, 1. Gracias por ese tap tap. Y llegó el ratón.
El capibara. Hagamos un Habemos. doble hand. Habemos. Pablo, bienvenido. Gracias por Qué seguirme. precioso. Gracias, tu capibara. Qué carita más bonita. Más bonito que Colacao. Gracias por ese tap tap. Colacao se va a No poner tanto. celoso. Mira que se pone celoso. Y ese moreno es engreído. Siempre Gracias es un por gusto ese tap compartir tap. un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Qué chuli. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que te gusta, Raúl. A este le encanta. Es su favorito, el capibara y Colacao. Estoy atento al chat. Gracias aunque por esté ese tap concentrado. tap. Mi segundo favorito, jiji, tengo que decir si no se enfada. Exacto. Cuídate en salud. Decimos en Venezuela. Cuídate en salud. Acá el Han. Han, vamos. Gracias por ese tap tap. Ya lo saca Raúl. Y este también lo trae por ahí. La mascota de Han Go. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Qué bonito es, de verdad. Gracias, Raúl. Tercer Han, 15,000 likes, Raúl. Muchísimas gracias por ese apoyo. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. 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 Te falta poco. Te Gracias falta por ese poquito. tap tap. El tuyo es el siguiente. Pablo, gracias por los Gracias likes. por ese tap tap. Pablo va por los 1000. La gordita, 500. Alex, 270. Gracias a todos por esos likes. Gracias por ese tap tap. Venga Este este. trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho.
Gracias por ese tap tap. 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 Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Gracias por ese tap tap. Vamos, falta poquito. Gracias por ese tap tap. 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 Vamos, vamos. Que se viene. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Toma. Eso, 5000 likes, gracias. Se me dio la Gracias por ese tap mascota. tap. La mascota del canal. Gracias por esos regalitos. Gracias, por ese regalito de capibara. Muy acorde al día. Gracias por ese tap tap. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap. Llevamos 50 minutos de live. Esta piñata va rápida. Gracias por ese tap tap. Lo vendes Gracias caro, por pregunta. ese tap tap. Pablo, la que estoy haciendo ahorita sale en 40 euros. Y la de tamaño grande sale en 60 euros. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Y el envío es gratis. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola. Gracias Hola, por ese bienvenido. tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap A tap. veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. ¿Qué es eso? Gracias por ese tap tap. Susana, una piñata de capibara. Gracias por ese tap tap. Ok. Muy bien. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. ¿Me enseñas la cara del capibara? Hola. Sí, claro. Qué Aquí bueno tienes que el estás capibara. aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias Qué por bonito, ese tap gracias. tap. De Qué nada. bonito. Gracias. Gracias a ti. El Gracias capibara, por ese tap tap. el más querido. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. El mejor ahora que no me oye el otro jijiji. Mis manos ya están cansadas por el tap tap. Descansa un poquito, Raúl. Gracias por ese tap tap. Tienes que descansar un poquito, eso cansa mucho. Gracias por ese tap tap. Responde hola. Gracias por ese Hola, tap tap. Susana Martínez. Aquí hacemos piñatas de noche y de día. Gracias por ese tap tap. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Cuando llegue a los 20.000 iré a dormir. Ok, Raúl, perfecto. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Tienes más Igual. piñatas que hacer. Ya estoy terminando por aquí.
Gracias por ese tap tap. @Raúl te voy a alcanzar, jiji. Por hoy no. Ya por hoy esta es la última piñata. Pero de hacer sí, mañana hago más. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Tengo varias piñatas en línea. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. @Steve. Gracias por ese tap tap. 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 El Raúl no se cansa. Gracias por ese tap tap. No, el Raúl está Hola. ahí duro. Esto lo hago con mucho cariño. Todo es Mario hecho a mano. Mansis. Hola, bienvenido. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Una hora de live. Y 1 hora para hacer el capibara. Hoy lo hice más rápido. Gracias por ese tap tap. ¿Cuántas horas llevas? 1 Es hora. rapidito. 1 hora. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap Y tap. cortar tampoco se tarda mucho porque es redondo. Sí, no, está rápido. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes Gracias seguirme por por ese aquí. tap tap. Gracias por ese 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 tap tap. Algún día se hace alguna piñata de Iron Man. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Cuando me la pidan la hacemos. En estos días hice fue la de Gracias Darth por ese Vader. Es un gusto compartir Y un por poco aquí del tengo proceso. a... Por aquí tengo... ¿Dónde está? Ahí se ve. Ahí. Spider-Man. Está aquí al lado de Sonic. Ahí está Spider-Man. Gracias por ese tap tap. 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 Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Gracias por ese tap tap. Gracias Los por otros ese ya no tap dan tap. tap. La mayoría se cansa. Pero sí, este le da siempre. Bueno, se viene el hand. Gracias por ese tap tap. Ya voy a terminar también, no falta nada. Gracias por ese tap tap. Me falta este ladito y ya termino. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Terminado. Gracias por ese tap tap. Mira este, otro capibara. Gracias por esos regalitos. Gracias, este. Gracias por ese super regalo, la energía positiva que siempre me da. Este siempre me llena con su energía positiva. Siempre, Gracias por ese tap tap. siempre, siempre. Gracias, Gracias por esos regalitos. Gracias por ese apoyo. Este trabajo requiere paciencia, pero lo Gracias disfruto por ese mucho. tap tap. La gordita B, gracias por ese regalito. Gracias por ese tap tap. Muchas gracias, este. Gracias por ese tap Mira, tap. este nuevo récord. 1 hora con 9 minutos. Bueno, 10 minutos. Gracias por ese tap tap. Para terminar una piñata. Este es uno de los lives más cortos. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más Que maja piñatas. con la lengua afuera. Gracias, Raúl. Raúl, 20.000 likes. Arroba Muchísimas Esteban. gracias. Hand. Gracias, Raúl. Arroba Raúl, gracias. Arroba María Gracias por Alejandra ese Cid tap tap. 85, gracias.
Puedes comentar desde dónde me estás viendo. @la gordita gracias. Gracias por ese tap tap. Dios les bendiga. Feliz noche. Dulces sueños. Igual. Dios les bendiga. Gracias a todos por el apoyo Feliz y por noche los a todos. likes. Gracias Raúl, María Alejandra, La Gordita, Pablo, Alex. Gracias a todos por estar aquí y por su apoyo. Nos vemos mañana. Feliz Adiós noche. y buenas noches, cara sonriente. Gracias Raúl, igualmente. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante.